Iglesia Cristo Vive les da la bienvenida para este programa con los jóvenes de los últimos tiempos y las revelaciones del porvenir. Hoy el mundo se encuentra convulsionadas con guerras, rumores de guerra, con pestilencia y con todos los desastres naturales que simultáneamente están ocurriendo en todo el mundo, como vemos los terremotos, los huracanes, las inundaciones, las sequías y todo tipo de levantamientos sociales, problemas políticos, económicos, la hambruna que se aproxima. Pero la palabra de Dios, la palabra profética de Dios nos dice que todo esto es necesario que acontezca para que se cumpla la semana 70 del profeta Daniel. Pero, ¿qué es la semana 70 de Daniel? ¿Será que es el inicio de la tribulación? ¿Qué son los 7 sellos del Apocalipsis, donde dice que se van a abrir? ¿Qué son los 4 caballos y los jinetes del Apocalipsis? ¿La iglesia vivirá todo este tiempo? ¿O será que viene el arrebatamiento de la iglesia antes que todo esto suceda? Todo esto y mucho más con los jóvenes de los últimos tiempos y las revelaciones del porvenir. Amén. Y para empezar, iniciaremos hablando de la aparición del anticristo, porque sabemos que el anticristo se manifestará inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Mientras la iglesia está en este mundo, él no se puede manifestar. Y leamos que nos dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo nos empieza hablando de confirmará el pacto con muchos. Este pacto es en tratado de paz y seguridad, del que nos habla Primera de Tesalonicenses 5:3, que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El anticristo hará este tratado, este pacto, con el pueblo judío y con todas las naciones del mundo para formar una sola nación donde él será el líder mundial. Y estamos viendo hoy en día cómo los líderes mundiales, los gobernantes, ya están anhelando, están pidiendo que venga ese nuevo orden mundial. Ya están anhelando que venga ese hombre que traiga la paz, que termine con la hambre del mundo, que termine con los conflictos entre las naciones. Y esto es una clara señal de la venida de nuestro Señor Jesús, que cada día está más cerca. Ya todo se está preparando para el anticristo, porque todas las naciones ya están anhelando esa paz y seguridad mundial. Y si nos seguimos leyendo este versículo 27, y dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los primeros 3 años y medio de esta semana de 7 años, el mundo va a vivir una falsa paz, una aparente paz, donde incluso el pueblo judío va a poder reconstruir el templo por medio de este tratado. Y ellos van a volver a hacer los sacrificios, las ofrendas con los animales, como se hacía en los tiempos del Antiguo Testamento. Y nos dice a la mitad de la semana. Quiere decir a la mitad de la semana 70, los primeros 3 años y medio, cuando finalice, el anticristo se va a mostrar tal como es. Él se va a quitar la máscara, ya no se va a mostrar como un hombre que viene a traer la paz, sino como un hombre malvado, perverso, que no tiene piedad, misericordia. Y él va a terminar con los sacrificios, las ofrendas y la adoración en el templo. Y por último, el versículo 27 nos habla de la muchedumbre de las abominaciones y del desolador. Aquí nos está hablando de la abominación desoladora, de la que también habló Jesús en Mateo 24:15. Y el desolador es el anticristo, él es el que va a traer esta abominación. Pero para entender mejor esto, leamos Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
la palabra de Dios nos está mostrando cómo el anticristo va a invadir el templo y lo va a profanar. Esta es la llamada la abominación desoladora. Y no solo eso, sino que la Biblia también nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:4 que él se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. El anticristo se va a declarar Dios, va a exigir que lo adoren. Y luego él va a destruir, va a desolar, va a destruir por completo a todas las naciones y al mundo entero. Aquí empieza la gran tribulación. Pero escuchemos a continuación la opinión de mis hermanos sobre este tema tan interesante de la semana 70 de Daniel. Amén, Viviana. Como podemos ver que una vez que aparece el anticristo ocurren cosas, acontecimientos terribles en la tierra. Pero nos damos cuenta, según la Biblia, que no solamente en la tierra pasarán estos acontecimientos, sino también en el cielo. Una vez que el pueblo es arrebatado, en el cielo empiezan a suceder cosas impresionantes. Leemos en Apocalipsis capítulo 5 que nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vemos aquí al apóstol Juan que primero ve a alguien sentado en el trono, pero que esa persona que está sentada en el trono tiene en su mano derecha un libro, que en realidad es un pergamino que contiene 7 sellos. Y ninguna persona de los arrebatados, ninguna persona que cumplió, que estuvo en la Biblia, por lo menos los profetas antiguos, incluso, podían abrir el libro. Pero sin embargo sí había uno. Leemos en el capítulo 5 que nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz, Él es el único digno de poder abrir y desatar esos 7 sellos. Pero, ¿qué contienen estos sellos? ¿Qué se esconderá al ser desatados, al ser abiertos? ¿Qué pasará? Pues quédate, porque en el capítulo 13 nos dice que todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Descubramos qué sucede al destapar los 7 sellos del Apocalipsis. Y la apertura de estos sellos comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis. El versículo 1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el primero de 4 caballos, los cuales son un anticipo de los juicios de Dios sobre los pecados de las personas. Este caballo blanco significa paz y victoria. Tiene 3 características. La primera es que tiene un arco. Pero este arco, si estuviera acompañado de una flecha, significa que viene en son de guerra. Pero es como es un arco solo, significa que viene de manera pacífica. La siguiente característica es que les dada una corona. Este jinete se presentará en el pueblo de Israel como el Mesías que ellos han estado esperando todo este tiempo. Y ellos lo recibirán, le darán una corona y harán un pacto de paz y seguridad con él. La siguiente característica es que viene venciendo y para vencer. Hasta este punto muchas personas piensan que este jinete es Jesucristo, pero no es así. Es el anticristo que viene a imitar al jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que no es Jesucristo? Para esto vamos a ver unas diferencias entre los 2 capítulos. El jinete del capítulo 19 nos dice que tiene por nombre fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. El jinete del capítulo 6 tiene un arco sin flecha y viene venciendo y para vencer. En el capítulo 19, en sus ropas y en su muslo, tiene escrito que es Rey de Reyes y Señor de Señores. El del capítulo 6 le es dada una corona.
En el capítulo 19 tiene por nombre el Verbo de Dios. El jinete del capítulo 6 no tiene nombre. Juan 1:1 nos enseña, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con este versículo podemos ver clara la identidad del jinete del capítulo 19 de Apocalipsis, el cual es Jesucristo, el que estuvo en el principio, está en estos momentos y estará por toda la eternidad. Pero ¿cómo sabemos que el jinete del capítulo 6 es el anticristo? Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos enseña que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de iniquidad. Allí la palabra nos enseña que Jesucristo no va a venir antes que el anticristo, el hijo de perdición. Él va a venir al inicio de la tribulación y va a querer mentir y engañar al mundo con una falsa paz para que todos piensen que todo va a estar bien, pero no es así, porque la gran tribulación y la gran tribulación son los juicios de Dios sobre la tierra y es imposible que haya una paz verdadera en esos tiempos. Así es. Ahora vamos a ver el segundo sello, que es el caballo rojo. Pero, ¿qué significa este caballo rojo? Este caballo simboliza la guerra. Y lo leemos en la palabra de Dios en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, que nos dice: Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es impresionante ver cómo una vez abierto este sello, se desata el furor de las guerras, de las muertes, de la violencia. Este sello que simboliza la guerra podría abrir campo a lo que es la Tercera Guerra Mundial. Cabe destacar que la Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más sangrientas y bélicas conocidas en la historia, a lo que nos hace referencia que esta Tercera Guerra Mundial será como nunca antes vista en la humanidad. Se desatará de una manera nunca antes vista. La paz será quitada totalmente de la humanidad. Y si leemos el versículo en el capítulo de Mateo 24, en el versículo 7, la primera parte que nos dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vemos actualmente cómo han iniciado guerras de nación contra nación, cómo se han levantado las guerras sin parar. Actualmente vemos que el índice de muertes, de violencia en los países ha aumentado de una manera impresionante, pero nada de lo que vemos actualmente, ninguno de estos conflictos se compara con lo que vendrá. Estos solo son principios de dolores, como nos enseña en su palabra. Y ahora vemos lo que nos dice la última parte de este versículo que leímos anteriormente. Y se le dio una gran espada. Pero ¿qué nos hace referencia a esa gran espada? A una bomba atómica que acabará con todo, no quedará nada, todo será consumido. Por eso es importante darle a conocer con este mensaje que hay un camino, que hay una salida para no pasar por ese terrible momento de sufrimiento, de desesperación. Y es reconocer, aceptar a Dios en tu corazón como el único que te puede salvar de ese terrible momento, de esas terribles circunstancias que vendrán. Él es el único que te puede literalmente rescatar de esos momentos terribles que vendrán en la tierra. Y es importante conocer también que todo el que queda en la tierra, en esa gran tribulación, no escapará de eso tan terrible que vendrá. Claro que sí. Qué importante es este segundo sello, porque las guerras y las guerras entre naciones abren el camino a lo que es este tercer sello, que está escrito aquí en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, que nos dice así: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a ir desglosando paso por paso este versículo, y por lo primero que quiero comenzar es con el color negro del caballo. ¿Qué significa este color negro? Este color negro significa el hambre, significa la calamidad, significa la desgracia y la pobreza. Después en este versículo nos dice,
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando nosotros vamos al mercado a comprar lo que son verduras, lo que son frutas, vemos que hay una balanza para que podamos pesar los alimentos. Aquí en la Biblia, cuando nos habla de esta balanza en la mano, tipifica lo que son los alimentos básicos o los alimentos que todo humano diariamente tiene en su mesa. Después nos dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Sabemos que el trigo y la cebada son muy similares y vienen desde los tiempos de antes, están en las mesas de las personas desde los tiempos de antes. Y 1 denario, anteriormente en la Biblia, era el salario básico de una persona común y corriente. Entonces, esto que tipifica, estas 2 libras de trigo y 6 libras de cebada, tipifican lo difícil y lo caro que va a estar la comida en esos tiempos del anticristo, en estos tiempos de la tribulación y de la gran tribulación. Y por último nos dice, pero no dañes el aceite ni el vino. A este tercer caballo no le va a ser permitido matar a las personas, sino que va a generar hambruna, va a generar desesperación. Muchas personas pueden decir, bueno, pero eso va a suceder en los tiempos de la tribulación, en los tiempos de la gran tribulación. Y déjenme decirles que no es así. La ONU para el año 2030 tenía un plan de hambre cero, quería llegar al mundo al hambre cero. Y déjenme decirles que ha sucedido todo lo contrario. De las 150,000 personas que mueren al día, el 18% es por hambre. Otra cifra muy impresionante es que más de la mitad de la población del mundo sufre hambre aguda. Y ustedes dirán, qué impresionante es esto. Y escuche lo que le tengo a continuación. La pandemia llevó a que más de 5 millones de personas llegaran a lo que es la pobreza extrema. Entonces, ya en los tiempos de hoy, en los tiempos actuales, estamos viviendo lo que este tercer caballo va a traer al mundo. Y hay un versículo que tipifica, que muestra el nivel de desesperación que va a haber en ese momento. Y está escrito en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10. Y nos dice así, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Imagínense usted, póngase a pensar en un momento el nivel de desesperación que van a tener las personas en ese momento, que no van a tener comida y lo único que van a poder comer es a sus propios hijos. Y ustedes dirán, pero eso son personas malas, son madres malas. No, el versículo lo dice, mujeres piadosas van a verse obligadas a comerse a su hijo. Y cuando se coman a su hijo, dice la Biblia que van a hablar con su vecina, con su amiga, y le van a decir, comámonos hoy mi hijo y mañana nos comemos el tuyo. Este será el nivel de desesperación que vivirá en el mundo cuando este tercer caballo llegue a la tierra. Así que estamos viendo eso actualmente, estamos viendo cómo el mundo está pasando hambre, está pasando desesperación, estamos viendo cómo cada vez está más cerca estos tiempos finales. Y ese tercer sello tiene una gran relación con el cuarto sello que podemos ver aquí mismo en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8, que dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Podemos ver que este cuarto sello va a ser el caballo amarillo, que va a estar montada por la misma muerte. Y la muerte viene acompañada del Hades. Y el propósito de la muerte es que todas estas almas sean llevadas directamente al infierno. Por eso viene acompañada de la muerte. Y podemos ver que dice que la cuarta parte de la tierra va a ser tocada por este caballo amarillo. Imaginémonos si en la actualidad la población mundial es de 7.9 mil millones de habitantes. ¿Cómo sería si la cuarta parte de la población fuera tocada por la muerte? Estaremos hablando de 1.9 mil millones de personas que estarían muriendo. Y como nos dice aquí más adelante, que serán tocadas, irán a matar con espada, nación contra nación. Las personas por la desesperación, la falta de insumos médicos y la falta de alimentos, y se atacarán unos contra otros. Aquí más adelante dice que con hambre, como dice nuestro hermano Daniel, las mujeres piadosas se comerán a sus hijos. Las personas matarán a otras por una gota de agua, por cualquier suplemento. También dice con mortandad. Si podemos ver que en la actualidad, con el virus y la pandemia que se estuvo viviendo en la humanidad,
6 millones de personas murieron y las personas no sabían dónde poner a sus familiares, dónde enterrarlos, quedaban tirados en las calles. Imaginémonos que la cuarta parte de la población mundial sea tocada por la muerte y por estas enfermedades, que no van a tener cómo tratar estos virus, estas enfermedades que van a tener estas personas porque no va a haber insumos. ¿Cómo estará la gente en desesperación sin saber qué hacer? Y también dirá que serán como fieras de la tierra las personas, por la misma desesperación atacarán a otras, pero también los mismos animales domésticos, por el mismo hambre empezarán a atacar a sus dueños, empezarán a atacar a las personas. Las fieras de otros lugares vendrán a las ciudades y atacarán a las mismas personas. Y todo esto ¿qué va a pasar? Es el apocalipsis. Las personas dicen que ya se está viviendo hoy en día en la actualidad, pero todo lo que estamos viviendo no es nada en comparación con lo que pasará en este entonces. Y en efecto, nada de lo que vivimos actualmente se comparará en aquel momento. Y vamos a continuar leyendo el siguiente sello, el quinto sello, en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí y veamos, nos podemos preguntar en este momento, ¿quiénes son esas almas que claman bajo el altar? Algunos estudiosos afirman que las personas que claman bajo el altar son aquellas que después de la gran tribulación después del arrebatamiento se quedaron en la tierra y vivieron la gran tribulación y en medio de este proceso murieron. Ahora bien, comprendamos que esto no va a ser una muerte fácil, una muerte sencilla. Algunas personas, incluso cristianos, tienen el pensamiento errado de que si no hacen las cosas bien en este momento y se quedan después del arrebatamiento, vivirán la gran tribulación, resistirán, no se dejarán marcar y luego se irán. Hermano, esto no va a ser para nada sencillo y eso es una mentalidad muy errada, pues básicamente la persona que se quede acá en la tierra va a vivir una gran persecución. Pudiéramos decir que ni siquiera se va a comparar en el momento del holocausto nazi cuando las personas fueron perseguidas hasta la muerte y fueron esclavizadas. Aunque a nosotros nos parezca que eso en ese momento fue terrible, lo que se va a vivir en la gran tribulación será 1000 veces peor, porque el diablo, el anticristo y el falso profeta buscarán a estas personas para matarlos, porque saben que ese es el momento en que ellos van a poder vencerles. Sigamos leyendo en el versículo 11 que dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El Señor en su infinita misericordia les da aún un tiempo a las personas que se queden para que puedan alcanzar la salvación. Pero hermano, aún en medio de esta gran tribulación, el Señor va a tener una misericordia tan grande que las personas no van a comprenderlo. Y lo importante es que nosotros entendamos que realmente el momento es ahorita. El momento de arrepentirnos es ahora e irnos en el primer momento en el que venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Porque ya luego va a ser muy tarde, va a ser difícil encontrar la salvación. Ahora es el momento y es ahora cuando podemos clamar al Señor en libertad. Sexto sello, que nos habla acerca de un gran terremoto, de la ira del Cordero. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. La apertura de este sexto sello nos habla de un terremoto, mejor conocido como el Grande. Será tan pero tan fuerte este terremoto que causará destrozos como ningún otro en la tierra. Muchas personas me podrán decir: pero si por favor, en todo lo largo de la historia han sucedido tantos terremotos, ¿cómo es que esta va a ser la diferencia con algo tan fuerte? Y déjeme decirle que por un lado tiene razón, porque hay terremotos tan grandes que según los registros han alcanzado magnitudes de hasta 8.9 e incluso más.
Pero ¿sabe una cosa? Realmente eso no es nada comparado con lo que sucederá en este sexto sello, porque todo lo construido por el hombre será completamente destruido. E incluso se dice que la falla de San Andrés está preparada para liberar energía que ha sido acumulada durante muchísimo tiempo. Y esto que estoy diciendo lo reafirman registros geológicos, lo que nos quiere decir que en este sexto sello la falla de San Andrés se va a manifestar, la misma tierra se va a partir en dos y el mundo entero va a saber que la ira de Dios se está manifestando. Mateo 24:8 nos dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Esto será apenas el principio de dolores, porque en este sexto sello sucederán más cosas. Continuamos leyendo Apocalipsis 6. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando en la palabra nos dice el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, podemos entender varias cosas. Y una de ellas es que cuando suceden terremotos, por lo general vienen acompañados de cambios atmosféricos, lo que nos quiere decir que la atmósfera de la Tierra, lo que va a suceder en la Tierra es que va a ser tan gruesa esa atmósfera como ceniza volcánica o como si fuera una tormenta de arena, que no se va a poder diferenciar el sol y la luna, no se va a poder ver cuándo es de día y de noche, porque así será tan espesa esa atmósfera que no se va a poder diferenciar incluso a las personas. Y cuando nos dice y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, no nos está diciendo que literalmente las estrellas van a caer del cielo, sino que muchos estudios dicen que pueden ser meteoritos que van a caer sobre la tierra. Apocalipsis 6:14 nos continúa diciendo: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Muchos estudiosos dicen también que la tierra va a estar cubierta de una tormenta eléctrica. Será tan fuerte que incluso las nubes se van a oscurecer. Y tanto va a ser así que se va a ver como si el cielo y la tierra estuvieran separadas, porque la tierra va a ser cubierta como un pergamino cuando cubre su contenido de tormentas eléctricas. Y cuando nos dice también en Sofonías 1:15, nos dice: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Todos los cambios en la tierra y en el cielo serán tan fuertes que literalmente las islas y los montes se moverán de lugar, quizás porque van a desaparecer o no sabemos qué más pueda suceder con ellas, pero la misma palabra lo dice. Joel 2:30-31 nos dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, tal cual como lo vengo hablando en este momento. Y dice así: sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La población y el mundo entero va a estar aterrada, van a estar en agonía, tal como lo revela la palabra. Continuamos leyendo Apocalipsis 6, versículos 15 y 16 nos dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mucha gente ahorita en los subterráneos están construyendo casas para habitar y morar ahí. La palabra nos enseña que los reyes, los grandes, los ricos, toda clase de personas va a querer esconderse en estos subterráneos, van a creer que estando debajo de la tierra en lo muy profundo no les tocará todo esto que estamos viendo en estos sellos. Pero déjenme decirle que a todos, absolutamente a todos, en donde se escondan, les va a llegar esta ira del Cordero de Dios. Apocalipsis 6, versículo 17 nos continúa diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Cuando esto suceda, aquellos que están vivos van a querer estar muertos, van a desear la misma muerte porque no van a soportar quizás todo lo que vendrá a este mundo, a esta tierra. Y por último nos dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tan fuerte es esto que la misma palabra nos dice, ¿y quién va a sostenerse en pie? Pero vendrá la destrucción sobre aquel pueblo que se negó a obedecerle a Dios, sobre aquel pueblo incrédulo, pero nada más serán salvos aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios. Seguidamente vamos a leer el capítulo 7 de Apocalipsis, que nos dice: después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a ver en este momento quiénes son estos 144,000 sellados, de dónde serán, cuál es el propósito que tienen y de dónde vendrán. Cuando leemos el versículo 5, 6, 7 y 8, la palabra nos enseña quiénes son estas personas. Indica que son 12,000 de cada 12 tribus de Israel. Y esto debido a la controversia que existe sobre este tema, ya que una secta asegura que solamente 144,000 subirán al cielo y el resto quedará aquí en la tierra, lo cual totalmente es falso. Ahora bien, sabemos que los 144,000 serán judíos, pero ¿cuál es el propósito que tienen ellos? Es predicar la salvación de Jesucristo en tiempos de tribulación. Esto porque ya la iglesia de Jesucristo no se va a encontrar aquí, va a ser quitada, va a ser arrebatada. Por ello, el Señor en su infinita misericordia enviará a estos 144,000 a que le prediquen a las personas que no se dejen marcar por la bestia ni hayan tomado la decisión de adorarle. Más adelante vemos cómo confirma la palabra en el versículo 9, que nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Este versículo nos aclara cómo millones de personas pueden salvarse a través de esta prédica de estos 144,000 sellados, pero esto a un costo muy elevado. Bien lo menciona la palabra, que van a ser decapitados, van a ser torturados. Muchos de ellos conocieron de Dios, pero no aceptaron su ley, así como muchos no lo aceptaron como su único Señor y Salvador. Más adelante vemos cómo uno de los ancianos, que representa a la iglesia arrebatada, pregunta: y yo les dije: Señor mío, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué están vestidos con vestiduras blancas? Y yo les dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. Siguiendo repasando lo que nos dice la Biblia, vemos cómo estos 144,000 alcanzarán ser asesinados por la bestia, por el anticristo. Pero Dios los va a redimir en la tierra. Ellos se encontrarán con Jesucristo en el monte de Sión, y la palabra nos enseña en el capítulo 14 que ellos únicamente aprenderán himnos, que ellos únicamente cantarán. Ahora bien, nuestros hermanos mencionaron 6 sellos, pero queda uno por mencionar. Y vemos lo que nos dice en el capítulo 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dados 7 trompetas. Y precisamente de ese tema conversaremos en el próximo programa. Dios les bendiga.